Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en una transmisión más que la Brigada para Leer en Libertad y la Alcaldía de Azcapotzalco traen para ustedes mes con mes. Y en este marco de la jornada amorosa que la Alcaldía de Azcapotzalco está llevando a cabo, tenemos a dos invitados que nos platicarán sobre erotismo y humor. Nuestros invitados nos estarán comentando dos novelas de la autoría de Óscar de la Borbolla, Todo está permitido y nada es para siempre. Estas dos novelas están reunidas en un solo volumen editado por el Fondo de Cultura Económica que ustedes podrán adquirir de manera muy económica en cualquiera de las tiendas del Fondo de Cultura. Y bueno, pues en esta charla está Óscar de la Borbolla y el poeta Óscar de Pablo. Pues bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, me da mucho gusto colaborar en una de las tantas actividades que organiza la Brigada, que está cumpliendo ahora 11 años de difundir la cultura en México. Parecen pocos años, pero ya es un trabajo que ha penetrado profundamente en este país y de verdad lo celebro con ellos. Me da un enorme orgullo formar parte de esta brigada. Y un saludo, querido tocayo. Querido tocayo, en efecto, tenemos muchísimo gusto de tenerte aquí otra vez platicando con nosotros. La Brigada para Leer en Libertad es una asociación civil que se dedica a la difusión de la lectura y colabora con instancias públicas y sociales, como en este caso con nuestros queridos amigos de la Alcaldía de Azcapotzalco, con los que hemos hecho ya varias ferias de libro. Queremos mucho a la Alcaldía de Azcapotzalco, tanto a la institución como sobre todo a su gente, ¿no? Hemos estado ahí físicamente los últimos varios años y es muy triste hombre, no poder era estar. Muy bonito estar ahí. Es genial, en este ¿no? jardín que es parte del centro de Azcapotzalco. Normalmente ahí se instalaban las carpas y había una muy buena convivencia y sobre todo la asistencia. Uno desde el estrado los ve, desde la tarima, pero se reconocen ahí rostros inteligentes, entusiastas, amantes de la lectura. De veras, era un gusto estar ahí en Azcapotzalco. Y vamos a volver físicamente, pero mientras tanto, pues estamos aquí virtualmente. Y creo que es precisamente el tema de poner el cuerpo, ¿no? Tanto la risa como el erotismo son maneras de conectar la inteligencia con el cuerpo, con la experiencia humana más concreta, dos de las experiencias humanas más concretas, más carnales, y pocos intelectuales podrían platicarnos, podrían conversar mejor de estos temas como tú, Óscar, querido Óscar de la Borbolla, con estos dos libros de títulos absolutos, Todo, Nada, Todo está permitido, Nada es para siempre. Nada es para tanto. Nada es para tanto, dijo, perdón. Es un poco para que se quiten de la culpa. Nada es para tanto, hombre. Nada es para tanto. Leve. Esa es una especie de indicación. No es para tanto. No es para tanto. En concreto, eso que usted está pensando, eso que a usted le preocupa tanto, no es para tanto. No es para tanto, de verdad. Y todo está permitido, mejor todavía, ¿no? Pero queríamos aprovechar tu presencia para hablar más ampliamente sobre
sobre erotismo, ahora que nos acercamos a esta jornada del 14 de febrero, y humor El amor. del ¡Qué amor. cosa! Qué cosa, que es un tema dificilísimo en la literatura, o sea, muy fácil en la vida, fácil entre comillas, en el sentido muy común, una experiencia de todos los humanos, creo, pero muy difícil de hacer bien en la literatura. Eh, ¿Por qué será? ¿Y estás de acuerdo que es difícil? Hay bastante mala literatura erótica y poca buena. ¿Por qué será? Pues mira, yo había pensado un poco conectar este tema con la experiencia de encierro que estamos atravesando todos. Me parece terriblemente grave la circunstancia anímica en la que nos encontramos. Yo estoy a punto ya de empezar a picarme los ojos o saltar por la ventana. Vivo en un 8º piso, entonces tengo casi garantía de escape total. Y justamente en estas circunstancias siempre me viene a la mente un verso de un poeta que te debe de ser muy entrañable, que es Hölderlin. Es un verso que citan muchos filósofos y que justamente tiene que ver con estos dos aspectos del erotismo y el humor. Dice Hölderlin, eh, quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivido. Y yo creo que hemos tenido ocasión en este encierro de tener que encontrarnos con nosotros mismos en algún momento, ya sea porque para desgracia nuestra ha caído en la familia o en el círculo de las amistades, o simplemente como una nota de periódico, pues una serie de muertes que se han ido acumulando a unos niveles ya alarmantes. Hemos rebasado casi los 160,000 muertos en nuestro país y además ya son millones los que se suman en todo el mundo y que tiene a toda la humanidad, llamémoslo así, pues metidos en una circunstancia como de guerra contra un enemigo invisible. Esto nos ha invitado al recogimiento, aunque muchos tenemos que salir a trabajar y lo hacemos con todos los cuidados necesarios. De todos modos, hemos estado privados de muchos espacios públicos que nos permitían la convivencia y sobre todo de algo que era muy bonito, poder ir a la calle, encontrarse con la gente, sonreír o hacerles señas obscenas, pero de cerca. Yo ahora me he vuelto una especie de paranoico que los eludo, me cruzo la acera, me bajo al arroyo, con tal de no permitir que el 1,5 metros, que es el reglamentario, se abrevie. Entonces, en esas circunstancias, se termina en algún momento pensando lo más profundo. Y yo creo que hemos tenido ocasión para recordar los momentos que nos han reconciliado con la vida. Para mí, el chiste del humor no son tanto los chistes, sino esa sonrisa, esa alegría que provoca la risa. Y sobre todo, la cantidad de endorfinas que salen cuando uno se echa una buena carcajada. Porque esto también tiene que ver pues, con sustancias químicas endógenas que nuestro organismo produce. Y cuando reímos, de veras producimos una cantidad de opio natural, de ese que no se puede exportar ni hacer con él transacciones extrañas, pero entramos en un estado de alegría que de verdad hace que nos sintamos hermanados con la vida, gustosos de estar aquí. Y por el otro lado, ¿qué te cuento del sexo? No creo que tenga que darte ninguna lección a ti ya con los años que tienes y me imagino con los que tiene la audiencia para que yo les venga a platicar lo que se siente. Creo que de las pocas ocasiones en que uno admite estar en este mundo, porque uno siempre está ido, ¿eh? Uno siempre anda habitando en otros mundos. Está uno en sus recuerdos, está uno en los proyectos, está uno en la televisión, en el partido de fútbol, e incluso a veces está uno en la trama de un libro. Pero son raras las ocasiones en las que la experiencia corporal nos invita tanto a estar aquí clavados en el presente. Y digo presente para no decir un albur, pues, porque la verdad es que nos clavamos en otro lado.
¿no? Esta manera de acoplarse los seres humanos para fundirse el uno con el otro, pues al margen de las orientaciones sexuales y de las posturas, de todos modos implica una cercanía y algo así como un intercambio de fluidos. Esa experiencia es tan gozosa que hace que también nos reconciliemos con la vida. Entonces, toda la literatura, la cinematografía, el teatro, pues todas las artes, de alguna forma nos permiten despertar estas dos emociones, la emoción de la alegría y la emoción erótica, que es así como lo que acompaña no solamente al coito, que es una relación de apareamiento animal, sino una relación más humana con el otro, de compenetración, y que en algunos casos incluso puede ser más intensa la experiencia sexual por estar justo rodeado de toda esta parafernalia subjetiva a la que llamamos amor. Y me parece que justo la situación por la que estamos atravesando todos pone en la orden del día estos dos temas que son así tan importantes, porque necesitamos algo que venga como bálsamo a tratar de, pues, de curarnos un poco el mal sabor de boca que ya ha cumplido un año de que comenzó esta desgracia. Y aunque estuviéramos como en la antigua normalidad, de todos modos, bienvenido el erotismo y la risa. Claro, Creo que son dos aspectos fundamentales. Y fíjate que yo, por alguna razón, a lo largo casi de todo lo que he escrito, siempre me he ocupado de estos dos temas y principalmente de estas dos novelas, estas de Nada es para tanto y todo está permitido. Aquí he mezclado en una especie de cóctel molotov, molotov por lo explosivo que resulta, por lo subversivo que resulta, estos dos ingredientes del erotismo y el humor. Entonces, pues, te hago este primer planteamiento. creo que en mi opinión tienen algo en común el erotismo y el amor, digo, y el humor, que es que toca una tercera cosa, que creo que está atrás de las otras dos, que es la curiosidad, la necesidad de aprender algo del mundo, y en este caso, del otro. Creo que un buen chiste nos hace reír y nos libera endorfinas y nos pone alegres, pero también porque nos revela algo curioso del mundo. Todo buen chiste nos revela una verdad que de otro modo no conoceríamos, ¿no? Que son maravillosos, o sea, es una maravillosa manera de conocer el mundo, el humor, los recovecos contradictorios, irónicos del mundo, y el erotismo también, ¿no? Desear algo es saber qué se sentirá, o sea, ver unos labios de una persona y no poder dejar de verlos y no poder dejar de pensar qué se sentirá besarlos, etcétera, ¿no? O cualquier otra parte del cuerpo. Es una curiosidad, una necesidad de aprender, y creo que por eso es inevitable pensar que una persona con una inteligencia como la tuya, abierta, siempre deseante de aprender el mundo, tenía que pasar por el erotismo y el humor. Pero lo difícil, como digo, es traducirlos al mundo del libro. O sea, el erotismo se da en la piel, en la carne. Pinche virus, ¿no? Precisamente nos tenía que quitar el contacto humano, que es lo que nos hace más humano, y nos lo tenía que obligar a pasar por esta virtualidad. Pero de por sí los escritores tienen que pasar por la palabra escrita, tienen que transmitir el erotismo y el humor, no mediante el modo natural milenario de los seres humanos de hacernos reír y de hacernos desear, que es el contacto personal del cuerpo, de la carne, sino mediado a través de la palabra escrita. Y eso es dificilísimo, Tocayo. ¿Cuál ha sido tu experiencia como escritor al lidiar, o antes que como escritor, como lector, al lidiar con estos temas? Pues mira, Ujú. para cosa rara para documentar, México es un país con una población muy festiva, muy desmadrosa. Nos encanta estar riéndonos y sin embargo, la mayor parte de los escritores son
de una solemnidad funeraria terrible. Parece una contradicción esto, siendo un país tan contento como lo puede ser Brasil, porque también tiene lo suyo, o el pueblo cubano, que también es un pueblo alegre. Nosotros somos un pueblo así. Hemos inventado una cosa que es muy bonita, que es el relajo. Por ahí hay un libro que se llama Fenomenología del Relajo, de un filósofo llamado Jorge Portilla, en que explica justamente esta capacidad de romper la solemnidad de un momento que nos está como oprimiendo y de pronto soltar una trompetilla y que un auditorio completo pase en un segundo de la seriedad total a la carcajada generalizada. Hemos inventado el humor y hemos tenido humoristas maravillosos. El cine nacional recorre unos registros que van desde Tintán, que a mí me parece de los mejores, pasando por Cantinflas y toda una larga fila, Palillo, muchísimos cómicos que han alegrado este país. En cambio, entre los escritores hay pocos. Cuando uno piensa en escritores y, por ejemplo, se te viene inmediatamente a la mente, pues, nada menos que Juan Rulfo, pues, perdóname, pero sus dos libros, no hay un solo instante para la sonrisa, no hay humor. Y si uno revisa también la obra de otro gran escritor, gran narrador, que es Carlos Fuentes, pues tampoco. Y olvídate de Paz. Olvídate Cuando de Paz Paz. trata de explicar el relajo ahí en el laberinto de la soledad, lo deja tan paralizado que uno ya no sabe de qué se ríen los mexicanos, pues no entiende, porque lo ha terminado todo convirtiendo en un concepto muy preciso, muy esclarecedor, pero poco simpático. Y, en fin, hay pocos escritores que han cultivado el humor en México y cada vez hay menos pocos. Quiero decir que se han venido a sumar varios. Antes solamente podía echar mano uno de Jorge Imbargüengoitia. Ahí sí, teníamos nuestro escritor humorístico. Junto a él estaba también un yucateco de nombre Carlos Almazán, que era muy simpático. Ya sus libros son difíciles de encontrar, pero era verdaderamente bueno. Y uno se quedaba ahí y rascando, encontraba por fin una novela policíaca de Manuel Bernal que se llama El complot mongol. Y seguía uno escarbando y no encontraba absolutamente nada. Si iba uno a Salvador Azuela, a Agustín Yáñez, a todos los contemporáneos tratando de encontrar algún momento, y por fin había un chispazo de inteligencia aguda que hacía reír en algunos momentos de Salvador Novo, No. pero párale de contar. Sí, y hay algo Y histórico ahí. Pasó algo histórico en el siglo XX, porque en el siglo XIX, Guillermo Prieto, sobre todo tenía Guillermo más Prieto, vena. estaba en el centro de la cultura nacional y de pronto se solemnizó, ¿no? En el siglo XX. E incluso en la poesía tenemos a los poemínimos de Efraín Huerta, pero los tenía como en una cajita, aparte de su poesía, ¿no? O sea, su propia poesía, que escribía al mismo tiempo que los poemínimos, era muy seria. Y aparte tenía los poemínimos, pero eran como chistoretes aparte. Y, Había un poeta bueno, que no lo olvidemos, Renato Leduc. Renato Leduc, es verdad. Sí. Acuérdate de ese poema que dice: no pensé que un favor tan ruin se me negara, acostarse conmigo, pero en fin, ¿qué se le hace? Tienes muy poco espíritu de clase, burguesa mojicata, trufada de prejuicios, solicitar tu mano, no conozco esos vicios. Era un tipo muy simpático, fíjate. Y otro que dice, llegó a Cacahuamilpa la devota, comitiva del señor presidente, e inspirado les dijo, ¡qué cuevota! Y todos exclamaron, ¡qué elocuente! Sí. No, pues él fue el famoso autor de la frase de que los gobernantes están culiatornillados a su escritorio.
Era un tipo entrañable. Es más, yo me imagino que los que peinen edad entre nuestro público recordarán sus publicaciones semanales en el Teleguía, porque ahí escribía, después de haber tenido una vida interesante, porque fíjate que Leduc es de los pocos que han tenido una vida en serio valiosa, digna de ser vivida. Primero fue telegrafista, y no un telegrafista cualquiera, sino un telegrafista de Pancho Villa. Era el que le notificaba el movimiento de los trenes que pasaban por su casa. Y de esta manera hasta de espía de la revolución fue. Cuando triunfa la revolución y él termina por separarse ya de Villa, se va a Europa a probar suerte. Se junta con los surrealistas allá y para hacer, él decía que le había hecho el favor, nada menos que a Leonora Carrington. Le había hecho el favor. Los papás de Leonora la habían metido en un manicomio para separarla de su relación bastante desequilibrada en cuanto a edad con el poeta Paul Eluard, y la habían metido al manicomio. Y Leduc, que andaba más o menos en algunas relaciones diplomáticas, consiguió, casándose con ella, traerla a México. Haber sido esposo, por lo menos de nombre, no sé si el matrimonio se consumó, pero sí existía pues en el expediente de Leduc la posibilidad de decir de manera presumida, pues fui el esposo de una artista como Leonora Carrington. Tuvo una vida fascinante. Yo en alguna cantina me lo encontré cuando masticaba vidrio. Mordía la copa y la iba moliendo el vidrio. Al molerlo se vuelve arena y se tragaba la copa. Y eso a cambio de unos tragos ahí con los que estábamos. Era aparte de todo, muy simpático. Oye, sí. Y otro teórico del humor, a pesar de que su literatura podía ser terriblemente seria, a veces hasta pesadamente seria, era José Revueltas. Pero decía algo muy simpático, que existe el verbo vacilar, que sobre todo en política se usa como vacilaciones, ¿no? Vacilar, dudar. Pero en México tenemos otra acepción, que es vacilar, no de vacilación, sino de vacilada. Te estoy vacilando. Y que decía que la izquierda mexicana vacilaba, pero no de dudar, no de vacilaciones, sino de vaciladas. Vacilante. No, sí, eso le pasa mucho. Siempre le ha pasado, y no solamente a la izquierda, a la derecha, a todos. Sí. Nada más se dedican a vacilar, ¿no? Sí. Un poco pura jugada de finta, y no hacen realmente nada a profundidad. Cuando uno cree que ya van a anotar por fin un gol, ¡pum!, se ceba. No sé. Ya en alguna ocasión he dicho que los poetas, los políticos son como Dios. Prometen mucho, pero nunca cumplen. Bueno, pero y es notable. Fíjate que siguiendo con la lista de los recientes, hay un par que me gustaría sumar a este recuento rápido de escritores humoristas. Uno es René Avilés Fabila, que tiene un montón de cuentos, de minificciones que son muy, muy hilarantes. Tiene incluso un libro como bíblico, la Biblia según René Avilés Fabila, y se presenta a sí mismo como un evangelista. Y tiene un libro que a mí me causa gran hilaridad, que son sus memorias de un joven comunista. Es un manifiesto encontrado en un bote de basura del Perisur. De Perisur. Sí. Y otro que también es muy ingenioso y creo que es así de los más recientes, es Enrique Serna. Ahí tenemos un buen pilar. Y perdóname que me incluya, pero en la lista también estoy yo. Claro. Porque llevo ya muchísimos años cultivando este género. Y fíjate que lo que decías, no sé si sea tanto la curiosidad, ese elemento de fondo, sino más bien la inteligencia. El humor se presenta de muchas formas. Puede ser desde aquel que se produce porque el cerebro está esperando algo nuevo y se vuelve a repetir. Y uno cree que ya es el colmo y se vuelve a repetir, que es la manera como hace reír el payaso,
cuando mete el quinto golpe, ya es demasiado y entonces hay un cortocircuito ahí en la expectativa. Hay desde ese humor hasta un humor que necesariamente requiere inteligencia. Es la ironía. La ironía es una manera muy sutil de estarse burlando del interlocutor sin que lo note. Y, sin embargo, apela a la inteligencia de los testigos, porque si no hay testigos inteligentes, no se dan cuenta que uno se está vacilando al pobre interlocutor. En esta triangulación del significado, se necesita alguien que decodifique el mensaje profundo, y entonces cuando todo se viene a hacer una especie de sorna en contra del pobre ingenuo que pensaba que la estaba haciendo muy bien, que se lucía mucho, pero en el fondo estaba haciendo el ridículo, y el otro lo alentaba para que siguiera cayendo en más errores. Esa ironía es interesantísima. Y hay un tipo de humor que es el que a mí me parece que es como el rey de los humores, que es el humor negro, que es, para empezar, te he de decir una cosa, ahora que está tan políticamente incorrecto victimizar a nadie, está poniéndose en peligro el humor, porque lo que nos hace reír a los seres humanos, y me refiero a la especie humana, así, es justamente algo de maldad. Si no hay maldad, no hay risa. No es extraño que la gente se ría del viejecito que se cae. Y en cambio, cuando se cae un niño, la gente no se ríe. Pero cuando se cae un viejo, da una risa enorme. Cuando un político de altos vuelos se tropieza, da un gusto, porque lo que se desploma es la autoridad. Algo tiene de subversivo y de literal mala leche el humor. Y el humor negro justamente consiste en acentuar la crueldad sobre el asunto, primero para ir provocando una risa festiva, pero cuando se excede, cuando se pasa de la raya, la risa se queda congelada en la boca y entonces hay un golpe en la conciencia que te hace moralizarte, politizarte, cobrar conciencia del asunto. Un instrumento, insisto, muy, muy importante del humor negro, es esta capacidad de subversión. El ejemplo que suelen poner como el más elevado del humor, lo has de conocer, es el cuento de Jonathan Swift, este Sí. irlandés, Una propuesta una sensata, algo modesta, así, ¿no? una modesta proposición. Ese cuento es terrible porque en los años en que vivió Swift, los niños se morían, los bebés se morían, pero como si fuera peor que esta epidemia, a pasto, antes de cumplir el año de edad. Y entonces a Swift se le ocurre proponer, pues, incorporar a los bebés como si fueran lechones en los restaurantes de lujo de Irlanda. Y empieza a dar recetas para cocinarlos. Y de pronto uno se ríe porque la malignidad que todos tenemos en el fondo hace que nos sintamos invitados a reírnos nerviosamente del asunto, hasta que hay un instante en el que comprendemos que es menos cruel esa propuesta que lo que pasa en la realidad. Porque él propone que hay que sacrificarlos, pero para que tengan una buena acogida en el mercado de los gourmets, es necesario que los traten bien, porque un bebé amoratado por los golpes costaría menos en el mercado. Y un bebé mal alimentado tampoco sería muy demandado. Entonces, si las dos razones son la inanición y los golpes los que matan a los bebés en la realidad, cuando los denuncia esta atrocidad con una especie como de juego de humor negro, provoca un efecto de indignación en la sociedad, que justamente es el efecto de politización. Y fíjate que ahora que los políticamente correctos
andan amordazando el uso del humor negro porque les parece inapropiado, justamente están limitando uno de los instrumentos más poderosos para poder hacer conciencia de la situación lamentable en la que están algunas minorías o algunas mayorías que se han descubierto víctimas de toda una historia de atrocidades. Yo creo que el humor habría que defenderlo ahora. Justamente hay que defenderlo siempre. Ya lo decía por ahí otro poeta que te ha de gustar, Benedetti, ¿no? El himno ese a la alegría, hay que defender la alegría hasta de la alegría. Y yo creo que tendríamos que repetirlo para que no se nos olvide que es de veras un elemento subversivo. No, y además hay este elemento de hacerte sentir, yo estoy diciendo algo cabrón, ¿no? Ustedes se indignan, ¿no? De lo que yo estoy contando, pues lo que ustedes aceptan cotidianamente es parecido, ¿no? Entonces es una revelación moral, ¿no? Poderosa, un impacto. Y hay otros poetas, bueno, Roque Dalton a mí me gusta mucho, que tiene muchísimo sentido del humor metido en medio, o sea, no como una cajita separada de su obra seria, entre comillas, sino como una parte orgánica de su rebeldía a la que dio la vida. O sea, tan serio era que dio la vida por ella sin perder el sentido del humor. Y como decía, tiene muchísima, la ironía tiene muchísima raigambre, mucha historia, ¿no? El barroco está lleno de ironía y el barroco mexicano, para mi gusto, la mejor pluma de poética mexicana de todos los tiempos, o mexicana, por decirlo así, de este país, es Sor Juana, que está también, casi no hay poema donde no tenga alguna, aún los más serios, no tenga alguna reflexión curiosa, por decirlo así, o, o un juego como ese de quien, quien amante me busca, dejo ingrata, etcétera, ¿no? Ese juego que es muy profundo, que es muy verdadero, sin embargo está lleno de humor. Y sin embargo creo que hay algo, Roque Dalton en una novela decía que está narrando la situación de que autobiográficamente de que está preso y que lo visitan torturadores de vez en cuando, es un preso político en El Salvador, lo visitan carceleros y torturadores muy crueles, y dice que uno de ellos era tan pesado, tan difícil de convivir con él, que parecía, dice este poeta salvadoreño, que parecía intelectual mexicano. Parecía escritor mexicano. Era tan pesado, tan pesado. O sea, desde entonces, desde los 60, tenemos esa mala fama. Sí, se estaba refiriendo a un torturador. A un torturador. Decía, este torturador era tan pesado que parecía un intelectual mexicano. Qué barbaridad, diría. Da que pensar, ¿no? Sí, cómo no. Pues mira, yo te digo que he tratado de practicar el humor. Incluso cuando tenía una columna en el periódico Excelsior hace 200 años, en la columna de Ucronías, una vez se me ocurrió una nueva modesta proposición. Y me corrieron durante 6 meses, me congelaron los malditos porque el texto salió publicado y se indignó pues medio mundo. Estábamos en un momento en que el pago de la deuda por razones de los préstamos al Banco Mundial era tan alto, el simple pago de los intereses era tan alto que no había inversión en México. Y eso estaba provocando que mucha gente no tuviera empleo. Mucha gente que no tenía empleo, pues no tenía que comer. Y había unas estadísticas más o menos alarmantes de los que morían o mueren, y siguen sucediendo esto, porque los que están en estado de extrema miseria no se la pasan bien, parece necesario aclararlo. Hay mucha gente que podría no necesariamente morir, porque muere de enfermedades curables y muere de falta de alimento. Bueno, yo proponía una nueva modesta proposición. Eran tiempos, imagínate de cuándo estoy hablando, que había mercado negro de órganos humanos. Y las córneas más o menos estaban cotizadas en $30,000, el corazón en $50,000. Entonces había venta en el mercado negro. Y yo hacía unas cuentas muy simpáticas.
Si de todos modos se morían X número de mexicanos por inanición, ¿qué tal si los sacrificábamos, los descuartizábamos y los vendíamos en el mercado negro? Pagábamos no solo los intereses, sino la deuda completa. Pues no les hizo gracia, fíjate. Y tenían exactamente la misma estructura que la modesta proposición de Jonathan Swift. Y te digo que lo he venido practicando porque hay un elemento curioso en el humor. No es una impostura que uno pueda ponerse como si fuera un disfraz. Creo que el humor surge de zonas más profundas de la persona. Yo a los humoristas que conozco, de quienes he leído su biografía, no son tipos alegres, son tipos que están más o menos desencantados de la vida. Y es desde ahí, desde donde se puede ver lo ridículo que es todo. Por eso vuelvo al punto del arranque. Quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivido. O sea, quien tiene conciencia de su finitud, quien tiene conciencia de que es un ser para la muerte, quien se da cuenta que todo esto es una mascarada de fantoches que se creen la gran cosa, quien está pues convencido de que nada merece respeto, es lo que te permite encontrar los huecos hilarantes de todas las cosas que uno embiste. Entonces se me da, digamos, de manera natural, porque soy un tipo así, no de balde estudié filosofía y me he clavado en la metafísica toda mi vida. Ahora le llaman ontología, porque la metafísica la absorbieron los que venden bestsellers en Sanborns. Pero finalmente es el asunto del por qué la existencia, el por qué hay ser, el por qué hay cosas. Y esto me ha dejado una visión del mundo que me permite poder ver con unos ojos de burla, pues al pobre mentecato que por tener una cultura de 10 libros se cree ya un intelectual, o al pobre mentecato que por tener una cultura de 2000 libros se cree la gran cosa y ve con desdén a los que nada más han leído 99. Y me dan risa los ridículos que por tener un escritorio de 2 metros cuadrados en una oficina de gobierno ya se sienten los dadores de la vida. Y me dan mucha risa porque los he visto pasar y luego aferrarse de la banca, de la mesa, y se los lleva el tiempo. Y después de haber vivido un buen rato aquí, me doy cuenta que todo es como para morirse de la risa. Afortunadamente la agarré por este lado. En lugar de morirme de la pena, me morí de la risa. Y justamente lo que trato de hacer en las novelas, Nada es para tanto y todo está permitido, es revisitar este país desde los ojos de un par de jovencitos, una jovencita y un jovencito, sendos protagonistas de cada una de las novelas, y echarlos a andar en la vida, en una vida de desmadre, en una vida en donde nada es para tanto y donde todo está permitido. ¿Qué es la vida real? ¿Qué es la vida real? Pero vista con un ángulo, con un poquito más de chispa. Claro, no, o sea, nos haces ver, no es una vida real a la que podamos, que ya todos conociéramos, sino es la vida real, pero necesitamos el chiste, la gracia de novelas como esta, para verlo, para ver una verdad tan profunda. O sea, son cosas muy ligeras, suena ligero, ¿no? Nada es para tanto, y es una verdad muy profunda, nada es para tanto, hasta, digamos, filosófica, hasta científicamente, ¿no? Somos átomos, ni siquiera átomos, somos resultado de las vibraciones de los campos magnéticos. ¿Qué me va a importar a mí si llego mañana o no temprano a trabajar? Se pregunta por qué, nadie tiene tiempo de preguntarse por qué se convirtió en cucaracha. Pero, ¿qué va a decir el señor Martínez que cuando mañana llegue a trabajar convertido en cucaracha o no llegue? Peor aún, y así, ¿no? Y eso nos lleva al erotismo, que es el otro también muy difícil tema, como decía yo al principio, un tema literario muy difícil de hacer con acierto, y en el que tú has profundizado, y que también se hace
creo que están relacionados los dos, son poco comunes los escritores eh, que toman el erotismo con la ternura y el humor que tiene en la vida real. O sea, la mayoría de los retratos eróticos literarios, de los retratos literarios de lo que es el sexo, tienen una violencia y un carácter así como ceñudo, que no es el real. La gente es chistosa en el sexo y es tierna en el sexo. Entonces, vincular el humor y la sexualidad, que tan vinculados están en la vida real, requiere un escritor excepcional. Pues mira, hay los clásicos. A mí, por ejemplo, el Marqués de Sade, que leí cuando era muy joven, ya desde entonces me producía como bostezo. Sí. Me eché su novela de Justin, luego por supuesto me leí La filosofía del tocador, que era una novelita chiquita y como decía filosofía me la zampé, porque eran épocas de mi fanatismo por ese término. Y la novela 120 días de Sodoma y Gomorra, la verdad me dio una flojera allá por el día 90, porque se volvía de pronto una cuestión mecánica, totalmente mecánica. Y he leído escritores pornógrafos, así como, no, como Gabriela Hollander, que hace descripciones que... ¿Has visto películas eróticas de esas que hay en un montón de sitios en el internet? Que hacen así una especie como de recorrido entre ginecológico y de carnicería y van mostrando así. Bueno, pues lo hacía pero con las palabras. Entonces tenía un buen cálculo para ir graduando las escenas y pudiendo, pues, producir en el lector una cierta excitación durante la lectura. Y se usaba mucho ese tipo de literatura antes de que hubiera este acceso al Internet, porque pues la gente, no está mal decirlo, estamos en la noche, pues la gente se masturba, ¿no? Como dice Woody El Homo Allen, sapiens. sí, como dice Woody Allen, es mejor de la otra forma porque se conoce gente, pero, pero de todos modos, no creo que haya nadie que no se haya masturbado alguna vez en su vida. Entonces se masturban con alguna cosa, no importa qué, con el recuerdo, con el retrato, con las páginas de Playboy, con una novela, lo necesitan, pues. O simplemente viendo el filo de la pared se excitan. No sé por qué, pero algo les pasa. Bueno, pues eso se usaba mucho. Y de pronto hubo algunos momentos interesantes en el erotismo, cuando en escritores como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Apollinaire, con los 11.000 falos, hace una mezcla de la maldad con el erotismo, porque va graduando una escena, te cuento el contexto, se los cuento, pues seguramente tú lo conoces. Es un hospital de guerra, están un médico y una enfermera en una gran sala llena de heridos que están en un montón de camillas, ahí quejándose por los dolores, algunos inconscientes, otros muertos, otros a punto de morirse. Y hay una escena espeluznante en la que se están acariciando el uno al otro. Y tiene ciertamente una gracia de lubricidad el pasaje. Y en el momento en el que ella, montada sobre él en una camilla, está a punto de experimentar el orgasmo, atrae unas camillas que están a los lados, mete las manos bajo las sábanas, las sube por el pecho de los que tienen el abdomen abierto por la metralla y en el momento del orgasmo les aprieta el corazón. Y es una experiencia terrible, por eso Apollinaire es uno de los poetas malditos. Bueno, en esta novela produce una especie de cortocircuito entre la parte del erotismo y el enfrentamiento a una escena de una brutalidad terrible. Y ahí te digo,
ha habido muchas maneras de abordar el erotismo y de alguna forma, pues son maneras, como dice Bataille, de poner en escena cosas que forman parte de nuestros humores más negros y que todo ser humano las trae, y al ponerlas en escena se liberan. Entonces, aún siendo textos verdaderamente corrompedores, corruptores de la juventud, como decían por ahí de Sócrates, sí, sin embargo, sirven justamente para darle una salida a una serie de impulsos instintivos que tenemos, porque pese a lo civilizado que podamos estar, lo aculturados que podamos estar, no dejamos de tener esta base animal en la que estamos movidos por instintos. Entonces, la sublimación a través del arte de este tipo de escenas, pues Bataille lo explica muy bien, como parte de la función social que hace el arte. Te digo que hay ese tipo de abordajes y está también un abordaje que es el que hago yo, en el que sin meterme por el lado lúbrico a levantar escenas que pueden provocar excitación, sí me refiero a estas cosas, pero siempre desde un ángulo chusco, siempre buscándole la parte cómica al asunto. Hay un momento en Nada es para tanto, por ponerte un caso, en que una mujer octogenaria, una viejecita, se levanta mi pobre personaje en Insurgentes, se lo lleva a un motel a la salida de Cuernavaca. Bueno, eso puede ir contra las buenas costumbres, pero sucede porque hay un montón de hoteles por ahí, no sé si los hayan ya abandonado, porque con el COVID ya no se visitan casi hoteles, aunque creo que no, de todos los negocios que he escuchado que están quejándose, de los hoteles de paso, nadie dice nada. Y ahora que viene el 14 de febrero, bueno, hay cola, ¿no? Hay que hacer reservación, hay que tomar precauciones, pues, porque son días en que el amor cunde. Bueno, pues a mi personaje, esta octogenaria se lo lleva a un motel de la salida a la carretera de Cuernavaca. Y cuando se quita la faja, una faja, no creas que de abdomen, una faja de cuerpo completo, desde las muñecas hasta los tobillos. Hay un zipper en diagonal, cuando se la quita se desborda, ¿no? Y el pobre personaje, cuando se le vienen esas carnes, nada más alcanza a decir la mantarraya lujuriosa. Hay pues escenas que tienen que ver con el erotismo, pero me parecía mucho más importante acentuar la parte humorística. Y te digo que mi abordaje del humor, del erotismo, siempre va muy de la mano del humor. No, no, de la otra manera me aburre. Claro. El sexo me Pero encanta, es real pero la lectura del sexo me aburre. Es lo que yo decía, que es, nos lo retratan como una cosa muy seria, el erotismo. Y no lo es. En la vida, bueno, no sé cómo será la de ellos, pero la mía al menos no lo es. Está llena de sonrisas, de ternuras. El chiste puede ser muy tierno. O sea, de gente fea, entre comillas, de pequeñas fealdades, que no son feas en lo absoluto, que son pequeñas bellezas que se encuentran en lugares inesperados, como el humor, ¿no? Como el humor mismo, que encuentras erotismo donde no lo esperas, ¿no? Gerardo Denis tiene unos cuentos, una prosa erótica, precisamente muy chistosa y muy erótica. Carnestolendas se llama un libro suyo muy recomendable desde mi punto ¿Sabes de qué vista. poeta se dedicaba al erotismo y andaba buscando con qué rimaba coño y era otoño? Nada menos que nuestro celebérrimo poeta, el de Anagnórisis, Tomás Segovia. Tiene un poema precioso que se llama Besos y que hace todo un recorrido, pero
pero como agrimensor del cuerpo femenino y va pasando por todas partes. Y pasa bien. Ese es un poema que recomiendo mucho, de Tomás Segovia. En fin, hay muchos que se han metido por ese lado. Creo que es algo muy digno de cantar en la literatura y en todas las artes. Creo que todas están plagadas de erotismo, incluso más que de humorismo. Fíjate Sí. que la plástica es raro encontrar un pintor que mueva la risa, que invite a la alegría. Son más raros, pues, que, los, que los que en cambio sí se dedican a mostrar escenas eróticas. El Porque cuerpo también humano es mucho más explotable por afuera que por adentro. la alta cultura quiere distanciarse un poco de la baja cultura, entre comillas, eh, para su pérdida, para su empobrecimiento, ¿no? Para el empobrecimiento de la alta cultura, quiero decir. Siendo que un gran poeta humorista es Chava Flores. O Ah, sea, no, tenía claro. un ritmo fantástico, una dimensión poética más allá del chistorete, el uso de las esdrújulas en esa de ingrata pérfida, Sí, romántica insoluta, en muchas, las rimas son realmente, tienen muchísima conciencia del lenguaje, o un artista gráfico, humorista, Ríos, ¿no? Sería un equivalente. Qué graciosos y qué buenos artistas en sus respectivos géneros, pero quizá no serían considerados el uno un poeta y ni el otro un pintor, porque, pues no, ¿qué pues van a decir? mira, eh, tuvimos en México a una erudita que es la autora del libro más importante de retórica y poética a nivel mundial, que es Elena Beristain. Yo tuve la enorme fortuna de conocerla porque fue mi maestra en la Prepa 5 y desde ese momento nos mantuvimos en contacto y entre nosotros creció una buena amistad. Y Elena Beristain hizo una serie de artículos ya casi al final de su vida para explicar que eh, el albur era una figura retórica. Y el autor en el que se apoyó para probar su tesis, porque una figura retórica es aquella que añade más significado al significante. En lugar de decir lo que las palabras... ¡Ah, ahí lo tienes! Es que Bueno, lo tenía al alcance de la mano, curiosamente. pues es que es una maravilla para un poeta, para un Sí. escritor, para una persona que ame el lenguaje es como imprescindible. Bueno, pues ella le da una altura de figura retórica al albur y se dedica a analizar esa canción de Mi Tiendita, que es albur tras albur. Y además recupera una tradición mexicana que no sé si sea excepcional, porque también son albureros los cubanos, aunque allá le llaman de otro modo, pero por lo menos parece ser que sí es bastante nativa y además muy popular. No hay albañil que no teche blanco, man. No. Ujú. Yo creo que la cultura popular tiene, gracias a que no pasa por la alta cultura, una cantidad de destellos muy recuperables, muy valiosos. Y qué bueno que mencionas a Chava Flores porque pues es uno de mis músicos mexicanos favoritos, ¿no? Sí, yo también. Y habría que recuperarlo desde la literatura, ¿no? Es un súper músico, pero también un poeta muy bueno, ¿no? O sea, muy ingenioso con la forma de las palabras, ¿no? Con el sonido de las palabras, más allá del contenido que es genial, que además es muy chistoso, por ejemplo, cuando aparece alguna cosa clasista, normalmente es para burlarse de los arribistas, ¿no? O sea, desde una voz popular, cuando dice, por ejemplo, que la gata para servir ni se menea, lo dice un personaje más jodido todavía, ¿no? ¿Quién se cree? Pero es chistoso, ¿no? Se burla de sí mismo, se burla de todos, pero incluido a sí mismo, ¿no? Que es, Hombre, acuérdate de esa canción, creo que es el nacimiento de Cleto,
no me acuerdo si es esa, en la que dice que el escuincle nació prieto y ha de ser porque el día que nació les habían cortado la luz. Sí. Esa relación entre el color de la piel y el hecho de haber aparecido al mundo porque les habían cortado la luz, es de veras una imagen, una metáfora maravillosa. No, y se parece también a lo de Swift, cierto humor negro. No recuerdo si es de Chava Flores, pero creo que sí, la de Mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Sí, sí es de Es Chava Flores. una canción de protesta mejor que que muchas no sé, de Oscar Chávez, ¿no? O sea, De la es trova. muy ingenioso cómo el arribismo o sea, la ideología de que, bueno, si no ahorras, si no somos ricos es porque eres una despilfarradora. Yo te doy 2 pesos y tú no ahorras nada, para que vivas y tú no ahorras nada. Y ahí me Es muy guardas profundo. para comprarme mi alipuz. El intelectual, el escritor, se vuelve muy estirado, muy formalote. Yo creo que tenemos que, de alguna manera, justificar la beca, o sea, justificar que somos distintos, que tenemos algo muy especial que nos separa de la... Entonces, muchos escritores y muchos intelectuales tienen que justificar su posición de relativo, pequeño privilegio, pero privilegio al fin, mediante esa separación. Bueno, no sé cómo se explica de otro Pues modo. mira, yo tengo una hipótesis. Cuando la gente no entiende y es insegura, porque si es segura y no entiende, dice esto que me estás diciendo, es un galimatías. Pero cuando la gente es insegura y no entiende, se echa la culpa de que sus pobres luces no le permiten comprender al que ha dicho una maravilla. Entonces, esto lo explotan muchos. Hablan de la manera más complicada para subordinar a los pobres inseguros. Y en México, lamentablemente, se encumbra al que parece serio, al que habla sin que se intelija bien lo que dice, porque parece que es muy inteligente y muy culto. Y entonces hay una cantidad de colegas nuestros que son verdaderamente unos tabiques y sin embargo han ido flotando en la admiración popular, aunque nadie los lee ni los aguanta, pero eso sí, pueden pasearse por ahí con su batón negro, dándoselas de verdaderos artistas mexicanos, y la gente así los reconoce. Y no porque los aprecien y los conozcan y los lea, ni siquiera los entiende. Sí. Es algo tristísimo. Es un tema social fascinante. No, me dice por ahí que se nos está acabando el tiempo para esta sesión, porque hay problemas con la reunión de Zoom del Internet. Entonces, no me queda más que agradecerte muchísimo. No, pues igual a mí me dio mucho gusto platicar contigo, tocayo. Como siempre, yo por mí me seguía hasta las 3 de la mañana, pero no queremos quitarte más tiempo porque te debes a tus lectores, No me quieren a quitar más nosotros. tiempo porque ya me ves viejo y si me quitas más tiempo a lo mejor me acabo aquí. Y mil gracias a la Alcaldía de Azcapotzalco y a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Y pues aquí la dejamos entonces. Pues un abrazo para todos y ríanse. Sí. Pues, Y pues muchas gracias, Oscar de la Borbolla. Muchas gracias a Oscar de Pablo por habernos acompañado en esta jornada amorosa. Y bueno, pues seguimos invitando a todos a las personas que nos siguen a las diferentes actividades que estamos realizando desde las páginas de la Brigada para Leer en Libertad y de la Alcaldía de Azcapotzalco. Y pues muchísimas gracias a los 2 Óscares. gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Chao. Buenas noches.